Quiero agradecer, Juan, antes de entrar en otros temas, a don José Mármol, quien es vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Grupo Popular, en este caso del Banco Popular Dominicano, el envío del informe de la gestión anual 2017, que como cada año nos hace llegar aquí a Boreal Televisión, dando la información de los resultados del ejercicio social del pasado año 2017, en el que se reflejan importantes desarrollos experimentados por la institución debido a la estrategia de negocios implementada durante ese periodo. El informe de gestión anual contiene el informe del Consejo de Administración, los estados financieros auditados perteneciente a dicho ejercicio social y el informe de los auditores independientes junto a una descripción de la evaluación y crecimiento de las actividades de negocios del Banco Popular. Asimismo, bajo el título Abriendo Caminos, se destacan como desde hace 54 años el Banco Popular promueve la iniciativa empresarial, la innovación constante y la inclusión financiera para transformar la vida de más y más dominicanos, facilitando la realización de sus metas y aspiraciones. En esa participación, las palabras de don Manuel Alejandro Grullón en la Asamblea. Vamos a escucharla. Tengo el agrado de informarles que esta organización financiera cerró el pasado año con importantes desarrollos que le fortalecieron aún más y que contribuyeron al crecimiento de los sectores productivos y comerciales del país, así como a la realización de los sueños y aspiraciones de miles de clientes personales y de familias de distintos sectores de la sociedad. Este resultado se sustentó sobre dos aspectos fundamentales, como son el incremento del volumen de negocios y la reducción de gastos operacionales, ambos contenidos en nuestro plan estratégico, al tiempo que mantuvimos la calidad de los activos y el índice de riesgo más bajo de la banca dominicana, así como elevados niveles de liquidez, eficiencia y solvencia. Mira, de acuerdo a la información, los activos totales del Banco Popular alcanzaron el año pasado la suma de 381.509 millones, experimentando un aumento de un 14% equivalente a 46.987 millones sobre lo obtenido el año anterior. En los préstamos, que a ti te interesa siempre eso, a dónde van los préstamos, en los préstamos, la cartera de préstamos neta, por su parte, cerró el año pasado con un balance de 244.709 millones, habiendo experimentado las facilidades crediticias un incremento de 32.044 millones, equivalente a un aumento del 15,1% con relación al año anterior, pero hay que decir que dicho crecimiento se orientó principalmente hacia préstamos comerciales a los sectores productivos de la República Dominicana. En ese mismo orden, los depósitos totales se elevaron a 305.502 millones de pesos, superando con entre 37.286 millones el valor alcanzado al final del ejercicio fiscal del año 2016, lo que equivale a un crecimiento relativo de un 13,9%, un 14%, un excelente desempeño del Banco Popular del año 2017. Sin lugar a dudas. Suyo. Atahualpa, la noticia principal del matutino Listín Diario esta mañana tenía que ver con algo que compete a la vida personal de un sacerdote muy conocido en el país, que es el padre Rogelio Cruz. Pero de acuerdo a esa noticia, el jefe de la orden salesiana, es decir, el padre Francisco Batista, que es o el jefe o es el inspector de la orden salesiana, había indicado que esa orden se aprestaba en lo inmediato a la cesación de la nombradía o a la separación de esa orden del padre Rogelio Cruz
por violación a 3 o 4 estatutos internos de esa organización religiosa. Entre ellos citaban que el padre Rogelio Cruz tenía hijos biológicos y mostraron, para convalidar esa afirmación, actas de nacimiento donde se puede colegir o donde se inscribe el nombre del padre Rogelio como declarante en unos y en otros como padre de la criatura que figura registrada como nacida en esa partida de nacimiento. Desde luego ellos volvieron a aclarar a la prensa de que el padre Rogelio Cruz, al descubrirse esa situación de la orden salesiana, lo llamó para una renovación espiritual, según la versión de la orden salesiana, y que el padre Cruz había aceptado que lo enviaran a Colombia a tomar un curso de 3 meses para afianzar el espíritu, sus creencias, su fortaleza interior en cuanto a su desempeño religioso, en una renovación espiritual. Pero que él se había negado y que esa negativa, las declaraciones que él ha formulado posteriormente a eso, la propia circunstancia conocida por la iglesia de esos hijos, pues era una especie de acumulo que provocaba o que hacía propensa a que la orden pues lo separara de su membresía. Pero el padre Rogelio Cruz contestó esta tarde, yo te lo decía esta mañana, que había que tener mucho cuidado con las actas de nacimiento. Y el padre ha dicho que él ha declarado a más de 20 niños, que no es uno, y que el que figuran como hijo biológico de él no es su hijo biológico, que él no tiene hijos biológicos, que él está dispuesto a someterse a cualquier examen de ADN del ácido desoxirribonucleico, que es la prueba por excelencia para establecer la filiación, sea materna o paterna. Y que él sí que tiene muchísimos muchachos, que en una campaña de declaración tardía, cuando los padres no aparecían, y por los derechos que tienen los niños a tener un apellido y a tener un nombre, él prestaba su nombre y su apellido, y en algunos casos era el declarante de la criatura, y en otros figuraba como su padre. Pero que esa circunstancia él se la había comunicado a la iglesia, y se la había comunicado a la orden salesiana, y le había enviado pruebas a la orden salesiana de esas actas de nacimiento y de la labor que él estaba haciendo, del tipo sacerdotal, en procura de beneficiar a esos muchachos sin padres de un apellido. Y que, para completar su respuesta, que el propio Pancho Batista, él puede decir que no puede hablar de que no tiene hijos porque le atribuye hijos a Francisco Batista. Ajá. Sí, y dijo que también hay hijos y otras situaciones que él lo puede decir públicamente de obispos de la Iglesia Católica. Mi pregunta: si la iglesia iba a separar al padre Rogelio de la orden, ¿por qué no lo hizo sin tener que dar explicaciones? A pesar de que el padre Rogelio se había antepuesto alegando que presiones de empresas para sacarlo de la orden por el combate que él tenía contra sus actividades, que incluso tenían la intención de atentar contra su muerte. Pero la iglesia no tiene que dar explicaciones. ¿Por qué la iglesia se limitó a dar con tantos detalles y a sacar pústulas personales que usted no puede lanzar piedras cuando tiene el techo de cristal? ¿Tú me estás entendiendo? O sea, le están atribuyendo violaciones al código de ética de la orden religiosa, como el celibato, como una de las causas por las que iban a separarlo de la orden. Y la creación de la fundación, que no está permitida. Creación de una fundación. Y también la desobediencia. Bien. Y también el asunto de la... Mira, ahí hay... Pero si en todos esos errores, Atahualpa, para que tú expreses tu opinión, había incurrido el padre Rogelio, porque se expulsan de la orden y simplemente y se acabó. Ahora él le dio una respuesta y él debiera aclarar, ¿verdad? Ahora él la tiene, le dijo, no, pero usted tiene hijos. Y aquí hay muchísimos obispos con muchachos. Bueno, yo no sé. Y además él dicho, ¿qué es lo que la iglesia hace cuando se conoce esa situación? Y lo sabemos, porque él no está mintiendo en eso. La iglesia lo que hace es que traslada al padre. Bueno, pero... Y la familia pues se calla y se queda. Es más, incluso él dice que la propia iglesia ha emitido pensiones para esa familia de los curas cuando lo trasladan, para que las cosas se queden ahí. Dice él, y eso no es mentira. ¿Y dónde lo dice Rogelio eso? Míralo aquí. No tengo, pero voy a decirte algo con relación a esto.
El padre Rogelio dice también que le entregó al mismo Francisco Batista, inspector salesiano, todos los detalles. una certificación de la Junta Central Electoral donde se establecía que el nombre de él, donde aparece como padre biológico de Carlos Jesús, Es un error. es un error. Y la Junta había certificado eso, que habían colocado el nombre de él, en la parte donde no debía estar. Debía estar como declarante, no como padre de la criatura o del muchacho. Pero aquí hay algo que... Si quieres te leo la noticia. No, pero déjame decirte antes de que como el asunto de la edad y eso se me puede olvidar. Hay algo que es un detalle que ha pasado desapercibido en todos los comentarios que he oído sobre esta situación del padre Rogelio. Y está ese detalle en la comunicación que le envió el padre Francisco Batista al padre Rogelio, señalándole las violaciones que estaba teniendo con relación a la prédica de la iglesia. Y dice, oigan este detalle, dice, sobre el punto número 2, la carta puntualiza la declaración de niños dándoles tus apellidos. En la oficina del Estado Civil hay constancia de la declaración de varios niños que figuran como hijos tuyos, por lo que legalmente tienen un derecho de filiación y hay obligación jurisdicial de paternidad. ¿No te parece? O sea, tú no lo estás interpretando. O sea, aquí también se está poniendo en evidencia que el asunto del celibato tiene que ver necesariamente con el compromiso que asumiría la iglesia con los hijos de los sacerdotes. Puede interpretarse de esa manera, además de que ya hay precedentes. Hay precedentes. O sea, hay una responsabilidad, como dice el padre, legalmente tienen un derecho de filiación y hay obligación jurisdicial de paternidad. O sea, le está diciendo, si usted lo declaró, usted tiene que responderle como padre a ellos. Entonces, bueno, si él lo hizo porque son niños sin padre, es un acto cristiano. Pues sí, pero, y estaría de más que la iglesia no extendiera la mano hasta ahí. Juan Sebastián, vamos a no justificar esa parte, vámonos por el lado, porque entonces vamos a justificar, si él como vamos a justificar declarante, que el padre Regino ha declarado 60 que no son hijos de él, haitianos. Eso es una buena práctica. Una cosa es la práctica para violar la ley y otra cosa es las acciones de tipo humanitaria. O sea, él ha dicho, el padre Rogelio, que en la campaña de declaraciones tardías, aquellos niños que no aparecían padres y que necesitaban un apellido, él le ofrecía su apellido y que lo hacía como una especie de vocación cristiana. Y además de coherencia en términos de su lucha social. ¿Los hijos de sacerdotes comprometen el patrimonio de la iglesia? No, porque es que los sacerdotes no son dueños del patrimonio de la iglesia es la iglesia, los sacerdotes son otra cosa. Son parte de la iglesia, pero no son dueños de ese patrimonio. El patrimonio es de la iglesia en sí, que es una entidad independiente de sus sacerdotes. O sea, no hay ninguna razón para que una madre de esa demande a la iglesia. No, imposible. Mi patrimonio es otra cosa. Los sacerdotes reciben un sueldo. No es eso, una cuestión de vocación. Y no sería dable si la iglesia tiene recursos que asiste a esos niños. Por conducto del padre Bueno, Rogelio. parece que lo que el padre Rogelio va a terminar es a un juicio canónico. Bueno, que se lo hagan. No, él lo va a promover. Él dice que ya hoy le van a dar la segunda amonestación para expulsarlo. Mira, él dijo esto. Yo estoy dispuesto a que me hagan pruebas de ADN. Yo me someto a lo que quieran, como sea y donde sea. Yo tengo muchísimos muchachos que declaré, porque cuando hacíamos los famosos operativos de declaración tardía, en diversas zonas no aparecía el papá. Y yo, siguiendo la norma de que los niños tienen derecho a un nombre y un apellido, le decía, póngale mi apellido. ¿Cuál es el problema? Y ahora me han metido en este lío, expresó el padre Rosario. Rogelio. O sea, el padre Rogelio, que están preparando su expulsión. Pero él dice que en cambio denunció que hay otros sacerdotes y hasta obispos que sí tienen hijos e hijas. Entre los curas que sí tienen hijos biológicos está el propio inspector superior de la orden salesiana en el país, el padre Francisco Batista. Ay, mi madre. Y lo puedo presentar, dijo.
Lo de Pancho también lo puedo presentar y también puedo presentar lo de algunos obispos. Cuando usted bate la pupú, algo debe salir. Y la iglesia no puede batir pupú. Si tenían que expulsar al padre Rogelio por las razones que fueran, bueno, es una cuestión interna de la orden, pues háganlo. Y ya, ¿verdad? Vamos a publicidad y dejemos Donde este lío. si usted tiene techo de cristal, No le tire piedra al vecino. piedras. No le tire piedra al vecino. No tire piedras.